Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios me lo continúe bendiciendo grande y poderosamente. A donde Dios permita que llegue este tipo de mensajes, a donde Dios permita que llegue este tipo de reflexiones. Para mí continúa siendo un inmenso placer el seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación. Mi nombre es Javier López, para la gloria del Señor, ya encaminado a 4 años en los caminos de Dios, desde que decidí, alabado sea el Señor, con una predicación que trajeron acá, un servicio que trajeron acá a este hogar. Amén. Me invitaron y ahora mire, para la gloria del Señor, el Señor me llamó justamente en ese momento a través de su Santo Espíritu, a través de los hermanos y hermanas que vinieron a hacer ese servicio acá en este hogar. Y aquí estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación, compartiendo así y dando de gracia lo que de gracia continuamos recibiendo. Amén. Lo poco que todavía he ido aprendiendo, porque con el Señor nunca dejamos de aprender. A través de su palabra nunca vamos a dejar de aprender. A ver, porque mismo nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que son misterios del reino, misterios en los cielos. Amén. A la cual Él reveló a sus apóstoles, o por lo menos una parte que reveló a sus apóstoles de todo lo que Él quería hacer en su momento, amén, y lo hizo a través de su sacrificio en la cruz. Y todo esto entonces se los compartió, amén. Él bien claro se lo pudo haber dicho a sus discípulos. A muchos les hablaba por parábolas, a muchos les hablaba así por ejemplos, cosas que eran muy difíciles de entender en su momento, mas Él se los explicaba luego a sus apóstoles, amén, algo concreto, lo que Él en realidad quería. Y así lo hizo, y así ha sido compartido a lo largo de todos estos años, desde la partida de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros tiempos. Amén, gloria al Señor. Todas estas cosas todavía siguen cumpliéndose, por las cuales todavía se nos deja escrito que Él no viene a juzgar a nadie. Amén. A través de la palabra misma es que nosotros mismos nos podemos tanto estar en la vida como estar en la muerte, porque todo eso está ahí revelado, amén, porque la palabra es viva y es eficaz, pero también la misma palabra enseña que al no cumplirla, al no hacerla, al escucharla y no ponerla por obra, gloria al Señor, nosotros mismos, como quien dice, estamos entrando por esa puerta amplia que dice la palabra de Dios, que conduce a la perdición, porque amplia es la puerta, amplia es el camino que conduce a la perdición. Son pocos los que deciden entrar por la puerta estrecha, por el camino estrecho, pues entonces, donde hay ciertas pruebas, donde hay ciertos procesos, pero es el único camino a la salvación, así como también lo dejó dicho, que yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Eso es lo que estamos haciendo todos los que hemos llegado a los caminos del Señor, todo creyente, toda hermana, todo hermano y principalmente todo pastor en la iglesia donde el Señor tiene una congregación, predicar su palabra. Amén. Gloria al Señor hasta su venida o hasta nuestra partida. Amén. Eso es lo que quiere hacer este servidor a través de este medio. Que el Señor me lo continúe diciendo grande y poderosamente a ustedes, sobre su vida, sobre su salud, sobre sus seres queridos y sobre todos aquellos que los rodean. Amén. Gloria al Señor. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo uno de esos tantos versículos que nos enseña el Señor de cómo llegar así a ser salvos. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gloria a Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo, el que todo el tiempo se predica, alabado sea el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, alabado sea, serás salvo. Gloria al Señor. Y también estoy seguro que has escuchado en el cual cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Son muchísimas las maneras que Dios nos dejó acá en la Biblia a través de su Santo Espíritu. Y hoy quisiera compartirlo o tener una breve palabra sobre este tercer versículo, amén, que acabamos de escuchar. Vamos a leerlo a continuación. Este versículo lo podemos conseguir en el libro de los Hechos, capítulo 16. Versículos 29, 30 y 31. Vamos a estar leyendo ahí
esta historia, alabado sea el Señor, de todas las cosas grandes y maravillosas que hace Dios, así como Él también lo dijo: clama a mí y te enseñaré estas cosas grandes y ocultas. Amén, gloria al Señor. Estas cosas grandes y ocultas que aquí está el único camino a la salvación, la única manera de llegar a la calma, la única manera de llegar a la paz, porque dice acá que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Se han guardado nuestros pensamientos, se han guardado nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor, porque si este servidor en todo lo posible, si conociste parte de mi pasado y ahora conoces mi presente, alabado sea el Señor, estarás seguro y estarás consciente de estas cosas grandes que hace Dios cuando decidimos dejar entrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y si entra en nuestras vidas, entrará en nuestro hogar. Y si entra en nuestro hogar, alabado Dios, entrará en nuestra familia. Amén, Padre, hijos, alabado sea el Señor, esposa, esposo, gloria a Dios. Eso es lo que quiere Dios desde un principio, así como lo hizo en aquellos tiempos, lo sigue haciendo ahora y lo va a seguir haciendo. Alabado sea el Señor. Eso es lo que Él quiere, que conozcamos de nuestro Señor Jesucristo, conozcamos ese camino a la salvación, conozcamos ese camino a la vida eterna, porque ciertamente todavía estamos pasando un proceso duro acá en nuestro país, Venezuela. Todavía nuestros hermanos y hermanas todavía siguen saliendo, muchos quieren regresar, pero todavía esta situación que seguimos viviendo, gloria al Señor, sigue difícil. Y para la gloria de Dios, Dios ya ha revelado, Dios ya ha profetizado a través de su ángel de la iglesia que van a venir tiempos aún más difíciles. No hemos salido de estos tiempos difíciles, imagínense que entonces vamos a entrar en tiempos aún más difíciles, porque estábamos en tiempos, esta situación terrible que estamos viviendo, y mire, se presentó el COVID, y ya todos bien sabemos que el COVID no tenía distinción de personas, desde el más pequeño hasta el más anciano, desde el más negrito hasta el más blanco, alabado sea el Señor, donde no hay edad, alabado, y tampoco había estatus social, no era del que no tenía y no era del que tenía más. Amén, gloria al Señor. Fue un proceso, fue una prueba terrible, gloria a Dios, a los cuales pocos tuvieron la oportunidad de, cuando estaban en situación absolutamente difícil, crítica, el Señor aún así con su misericordia los libró, y muchos han tenido hasta pérdidas familiares a través del COVID, gloria al Señor. Ahora mire, pueblo amado, creyente, cristiano, no cristiana, alabado sea el Señor, donde llegue este tipo de mensajes es la idea principal, porque van a seguir pasando tiempos difíciles, y como ya les comenté, ya Dios ha hablado una vez más, ha advertido una vez más para que busquemos de Él, porque va a venir luego otro problema más, otra situación más. No sabemos qué es, si será la invasión a nuestro país acá en Venezuela, si será un terremoto, la va a hacer el Señor, no sabemos qué es, pero sí va a ser algo a nivel nacional. Entonces Dios quiere que antes que llegue ese momento, gloria a Dios, estemos apercibidos, podamos buscar de Él con estos tiempos que todavía nos sigue dando, este tiempo de gracia en el cual todavía estamos, gloria al Señor. Si todavía está en vida, todavía tiene salud, alabado sea el Señor, poder buscarle a través de la Biblia, a través de cualquier iglesia, a través de cualquier familiar que tenga, creyente, alabado sea el Señor, que ya haya llegado a los caminos de Dios y pueda corroborar esto que te estoy diciendo ahorita. Yo no soy ningún profeta, pero te estoy diciendo que puedes cerciorarte tú mismo en la iglesia más cercana de tu hogar. Mira, y ahorita ya el Señor tiene muchísimas iglesias cerca de nuestros hogares. Mira, la más lejos te puede estar como a 10, 15 minutos. Y si no es así tanto una iglesia, gloria a Dios, ahora tenemos ya cada 8 de cada 10 personas tienen un teléfono inteligente. Y de ahí mismo podemos descargar la Biblia por completo, entonces la podemos leer en cualquier lugar, en una cola, en la camioneta, ya sea en el metro, gloria al Señor, esperando en cualquier lugar. Podemos ir buscando de la palabra de Dios, podemos ir buscando esa calma, podemos ir buscando esa paz, podemos ir buscando estas bendiciones, pero para que todo esto pase, primero tenemos que conocer quién es el que da todo esto. Amén. Ahora sí, aprovechando el tiempo, va a estar leyendo acá el versículo. Se encuentra en el libro de los Hechos 16, 29, 30 y 31.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Danos dirección una vez más a través de tu santa palabra. Gloria a Dios. Así, bueno, como acabamos de leer, uno de los tantos relatos, uno de los tantos versículos que nos vamos a encontrar, alabado sea el Señor, en toda la Biblia, este nos trata de ser salvos. Amén, gloria al Señor. Aquí vemos un custodio, relata acá la Biblia, que llegó a los pies, gloria al Señor, de Pablo y de Silas. Pablo y Silas eran unos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, los cuales ya estaban instruidos, los cuales ya sabían todas estas cosas que había hecho nuestro Señor Jesucristo, y este tipo de cosas ya se las había compartido. Amén. Ese poder, esa misericordia y esa gracia del cual caracteriza a Dios, estos hombres ya habían sido testigos de eso. Y por haber sido testigos de eso, por haber compartido todas estas cosas que hizo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en su momento que estuvo acá en la tierra, había gran persecución, porque era, como que dice, se estaba fundamentando la primera iglesia, gloria a Dios. Era algo muy difícil de creer, todos estos milagros y hazañas que hacía nuestro Señor Jesucristo en su momento. Entonces, por lo cual, todo aquel que hacía esto eran llevados presos, eran azotados. Así le había pasado a Pablo y a Silas. Fueron en su momento llevados presos, y cuando estaban presos fueron azotados y los llevaron a un calabozo, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Donde Dios llega, ahí se derrama el poder, alabado sea el Señor. Donde Dios llega y llega la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ahí hay liberación, porque no solamente Dios libertas, Él no se queda con eso, sino que se expande, y Él quiere que sus palabras lleguen a cualquier lugar del mundo entero, como está ahí escrito. Esa es la idea principal de todo creyente, de todo cristiano, de todo pastor y en toda iglesia, compartir la sana doctrina de nuestro Señor. Y estos hombres con esa fe, digo los apóstoles, con toda esa fe, con todos esos milagros que hizo nuestro Señor en su momento, orando, dice que estaban orando, que estaban cantando cuando estaban presos, y gloria al Señor, y fueron escuchados por nuestro gran Dios Salvador, y la cárcel tembló. Hubo un gran temblor en ese momento, y las puertas, gloria a Dios, fueron abiertas, las puertas de todos los que estaban ahí. Y al haber pasado esto, el custodio en el cual se encontraba en ese momento, gloria a Dios, al ver esto, llegó y pensó que se habían ido, gloria a Dios. Pero como le estaba comentando, donde llega Dios, ahí va a pasar algo extraordinario. Por eso cuando usted vea que están unos cristianos, pues uno piensa, otra vez los cristianos con su bulla, otra vez los cristianos cantando, otra vez los cristianos alabando a un Dios a toda hora, en todo momento, gloria al Señor. La invitación es continua. Esa es una invitación de Dios que ha llegado a tu casa, cerca de tu casa, porque muchos no van a la iglesia, gloria a Dios, y tienen una cerca. Entonces, como no es así, entonces Dios manda a sus hijos al pueblo, manda a sus hijos a la comunidad, manda a sus hijos al barrio a llevar estos cultos. Por eso cuando estés entonces escuchando este tipo de adoraciones, este tipo de alabanza, es una invitación de Dios para que llegues a sus caminos. Alabado sea el Señor. Es una invitación de Dios para que conozcas de nuestro Señor Jesucristo y pasen esas cosas grandes y ocultas, amén, que no hemos visto tanto en nuestras vidas como en nuestra familia, amén, como así lo está haciendo este servidor a raíz de esto ya casi 4 años. Eso fue lo que pasó justamente en esa cárcel. El custodio, a ver que estaban todas las puertas abiertas, había pensado en su momento que ya se habían fugado estos hombres, pero Dios no trabaja así, alabado sea el Señor. Dios no es así, alabado sea Dios. Cuando pasó esto, los mismos discípulos le dijeron que no hiciera lo que iba a hacer porque tenía pensado matarse, que no hiciera eso porque estaban todos ahí todavía, alabado sea el Señor. Entonces ahí fue que este custodio se dio cuenta de ese poder, se dio cuenta de que no era mentira todo lo que venía escuchando de Jesucristo, que no era mentira todo lo que venía escuchando de los que le seguían a Él, gloria al Señor. Y esa gracia
y esa misericordia y esos milagros llegaron a su vida en esa cárcel, igualmente como todos los que estaban presos ahí en su momento. A raíz de esto, Él les dijo ese versículo que tanto se lee, ese versículo que tanto hemos escuchado. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado sea el Señor. Entonces, esta es una de las tantas maneras de llegar a Dios, de llegar a nuestro Señor Jesucristo, de tener esa comunión, de tener esa intimidad para estar preparados para lo próximo, para lo que viene, para este día terrible que viene para nuestro país Venezuela. Esta es una invitación más a través de este medio, a través de esta meditación o predicación, gloria al Señor, de buscar a Dios. Alabado sea el Señor, así como lo hizo este custodio. Y fueron a su casa, gloria a Dios, y le hablaron la palabra de Dios. Nos dice ahí en unos versículos más abajo, gloria a Dios, le hablaron la palabra de Dios, porque en ese mismo versículo está encerrado, gloria al Señor, como quien dice, el camino, como quien dice, las medidas a seguir o los pasos a seguir. Primeramente, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, porque ¿cómo voy a ser salvo? Gloria a Dios, si ni siquiera sé quién es el que me va a salvar, si ni siquiera sé cómo es que me voy a salvar. Gloria al Señor. Por eso estos discípulos en su momento le hablaron de quién era Jesucristo, de lo que había hecho Jesucristo y principalmente de lo que ya ellos habían visto y lo que Dios y Jesucristo le había permitido hacer para todos los no creyentes. Le llegó su oportunidad a este custodio. Entonces, si fue así, le llegó la palabra primeramente al custodio y le llegó la palabra a su casa, gloria al Señor, y nos relata ahí mismo que entonces fueron salvos. Y esa se cumple, gloria a Dios, una vez más, que es el único camino para ser salvo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nadie va al Padre si no es por Él. Todo lo que mi Padre me da, alabado sea el Señor, Él se encargará, amén, de enseñarnos a través de su Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, es el que nos enseña a cómo pedirle a Dios. Y la única manera de recibir al Espíritu Santo es confesando, es creyendo, es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces esta sigue siendo la invitación constante. Va a seguir Dios llevando el pueblo a tu casa, va a seguir llevando Dios acerca de tu comunidad, va a seguir creando Dios iglesias cerca de todos y cada uno de nosotros, va a seguir Dios predicando su palabra a través de la televisión, de la radio. Cada vez es más la manera en que Dios utiliza para llevar su palabra, porque a raíz de que se ha enfriado, alabado sea el Señor, o ha crecido la maldad, ¿verdad? El amor se ha enfriado, alabado sea el Señor, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que estamos viendo todas estas cosas terribles, todos estos maltratos, tanto de padres contra hijos, hijos contra padres, padres abusando y maltratando a sus hijastros, madres que son conscientes de todo este tipo de cosas, madres que todavía están matando a sus propios hijos por una u otras razones. Alabado sea el Señor. Estas cosas terribles son de las que Dios quiere librarte. ¿Quién no quiere que llegue la calma? ¿Quién no quiere que llegue la paz a nuestros hogares? Alabado sea el Señor. Bueno, este es uno de esos versículos en el cual Dios te permite que llegues a Él, que conozca de Él, para que eso pase en tu casa, principalmente por ti. Si tú crees en el Señor Jesucristo, en lo que estaba haciendo, en lo que hizo, creerás entonces en cómo puede cambiar tu vida. Y al cambiar tu vida, cambiará tu entorno, cambiará tu casa, cambiará tu familia. Donde haya tinieblas, llegará la luz, resplandecerá la luz a través de las santas escrituras. Porque una cosa es leer la palabra de Dios, una cosa es escuchar la palabra de Dios a través del teléfono, de cualquiera de los otros medios, pero otra es cumplirla, otra es ponerla por obra, porque así está escrito. No solamente tenemos que ser oidores de su palabra, sino también hacedores. Y ahí es donde Dios va a ir cambiando, ahí es donde Dios va a ir transformando. Alabado sea el Señor, porque en su momento también Pablo dijo que ellos eran nada más como que dicen sembradores de la palabra, un poquito acá, un poquito acá, un poquito en este hogar, un poquito en esta persona, un poquito en aquella persona, pero tenía bien claro que el que da el entendimiento, gloria a Dios,
y quien da la sabiduría es Dios. Y la única manera de conseguir ese entendimiento y esa sabiduría es buscando de Dios, porque Dios no pide más nada de nosotros. Él no necesita plata, Él no necesita oro, Él no necesita bienes. Dice su palabra que no descansa, que no duerme, el que cuida de todos y cada uno de nosotros. Pero que sí necesita de nosotros nuestra disposición. ¿Y qué necesita de nosotros? Nuestros corazones. Que necesita que abramos la puerta de nuestros corazones, porque dijo que yo estoy a la puerta. Alabado sea el Señor. Si alguno me dejara entrar, entraré y cenaré con él. Amén. Así como lo hizo este custodio en esa noche. Recibió la palabra de Dios, en la cual le dieron los apóstoles Pablo y Silas. Y al recibir esta palabra y al abrir su corazón, gloria al Señor, pues salvo él y su casa, todos los que estaban ahí. ¿Cómo no quisiera yo que mi hijo que anda en las drogas o que anda en delincuencia, que reciba la palabra de Dios y sea salvo? ¿Cómo no quisiera yo que ese esposo que le gusta, también está en los vicios, que le gusta maltratar a las mujeres, que abra las puertas de su corazón y que también sea salvo? ¿Qué no queremos en nuestros hogares? Que sean suplidas las necesidades, alabado sea el Señor, que se mantenga, alabado sea el Señor, nuestra salud, que se vaya la ansiedad, que se vaya la desesperación. Aquí nos deja uno de esos tantos versículos, aquí tenemos uno de esos tantos maneras de llegar a sus caminos y de que todas estas cosas pasen, porque prácticamente son promesas que nos vamos a encontrar a raíz de toda la Biblia en su santa palabra. ¿Qué pide Dios de nosotros? Solamente amar con misericordia. ¿Qué pide Dios solamente de nosotros? Hacer justicia. ¿Y qué pide Dios solamente de nosotros? Alabado sea el Señor, humillarnos ante Él. Gloria a Dios. Era un trato especial que tenía, un trato directo que tenía antes con los profetas, para así guiar al pueblo de Israel. Ahora aún mayor. Está Dios, está el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora está su Santo Espíritu. Cuando decidimos entregarle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, Él hace morar su Santo Espíritu en nosotros. Ahí está la manera entonces de entrar en comunión con Él, de buscar de Él para estar preparado ante las situaciones difíciles que se nos van a seguir presentando, porque dice: por nada estéis afanosos. Pues se oye fácil y es bastante difícil, pero si Él lo dice, así será. Por nada estéis afanosos. No se sorprendan de las pruebas de fuego que van a sobrevenir hacia nuestras vidas. Se lee fácil, lo podemos leer fácil, ¿verdad? En algún momento, pero si Él lo dice, así será. Y así cantidades y cantidades de versículos. Coloca tus yugos sobre mí, porque fácil y ligera es mi carga. Alabado sea el Señor. Nos vamos a conseguir con versículos como este, alabado sea el Señor. Pero mientras más busquemos de Él, mientras empecemos a leer su santa palabra, gloria a Dios, en cualquier lugar, en cualquier momento la podemos leer. Incluso si quieres que la palabra llegue a tu casa, estamos a la orden, hablar con nuestros pastores, hablar con los pastores de cualquier iglesia, de cualquier congregación. Si quieres que envíen a los hermanos y hermanas a tu hogar, alabado sea el Señor, como pasó con este custodio. Y ahí se hablará la palabra del Señor, porque dice la palabra de Dios que no regresa vacía. A donde se llega a una casa, alabado sea el Señor, llega un cristiano, llega una cristiana, llega un pastor a un hogar, llega un pastor a una vida, llega un pastor, un creyente, una cristiana, a una comunidad, a un barrio, donde quiera, ahí la palabra de Dios está haciendo el efecto. Porque para Dios no existe la casualidad. Para Dios existen son los propósitos. Para Dios existen son los llamados. Este es un llamado más, amada iglesia. Este es un llamado más, amado pueblo. Este es un llamado más, amado creyente y no creyente, de parte de Dios, de parte de este servidor, gloria al Señor. Que lo dejes entrar en tu vida, que lo dejes entrar en tu casa, y así las cosas empiecen a ir cambiando. Esto no va a cambiar de un momento a otro, pero sí está dando tiempo todavía antes de que llegue ese día para nuestro país Venezuela, para que cuando llegue nos vamos a preguntar nuevamente: Dios, un proceso, nuevamente Dios, una prueba, que ese día va a llegar. Ya ese día el Señor lo profetizó a través de los ángeles de la iglesia, que vienen siendo los pastores de la iglesia,
Y puedes ir a tu iglesia más cercana y puedes hablar con tu familiar que está en los caminos del Señor y preguntarle esto mismo, esto que te está hablando este servidor en este momento, y te darás cuenta. Y cuando te des cuenta que es así, porque yo no conozco a quién tú le vas a preguntar, porque yo no conozco a qué iglesia vas a ir o a qué pastor le vas a preguntar, alabado sea el Señor. Y ahí te darás cuenta una vez más de este llamado que te está haciendo Dios, de esta advertencia que te está haciendo Dios, gloria al Señor, de esta prueba de fuego que nos va a venir nuevamente a nuestro país, que va a venir nuevamente a nuestras vidas, donde va a haber nuevamente pérdidas, alabado sea el Señor, de personas, gloria al Señor, de una manera grande, de una manera inesperada, amén. Entonces, en todo lo posible, esperando así entonces que esta reflexión, que este llamado pueda llegar a tu vida, pueda llegar a tu pensamiento y pueda llegar principalmente a tu corazón para que lo busques. Y ya sabes que cuando escuches por ahí unos cristianos cantando, unos cristianos por ahí alabando cerca de tu casa, ahí va a pasar algo, alabado sea el Señor. Tal vez no va a haber un terremoto como lo pudo haber pasado en esta cárcel, pero sí está pasando algo grande y poderoso. Tú mismo te pudiste haber dado cuenta en cualquiera de estas actividades que hasta un vecino tuyo ya anda en los caminos del Señor. Que ese que tú veías que estaba desahuciado por la ciencia, por alguna enfermedad, ahora es sano. Estoy seguro que el Señor se ha glorificado cerca de tu casa, gloria al Señor, y quiere glorificarse en tu vida y quiere glorificarse en tu familia. Solamente déjalo entrar y te enseñará cómo ser salvo. Porque una cosa es, bueno, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia los domingos, gloria al Señor. Eso es una parte. Eso como que dice el tocar, gloria al Señor. Pero una cosa es creer en Dios, en lo que hizo con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en lo que sigue haciendo con su Santo Espíritu. Ahí al conocerlo y ahí al tener esta intimidad es que vamos a ser salvos. Por eso que, bueno, yo creo en ti, pero todavía sigo en prueba. Yo creo en ti, pero todavía sigo enfermo. Yo creo en ti, pero todavía no tengo trabajo. Alabado sea el Señor. Pero tienes que creer en Él y en lo que Él es capaz de hacer. Porque es por fe. La fe sin obras es muerta. Igualmente las obras sin fe van de la mano. Alabado sea el Señor. Porque la paga del pecado es muerte. Y esto va en contra. El pecado con la fe de nuestro Señor Jesucristo no van de la mano, alabado sea el Señor, y va a ser difícil entonces que se cumpla la palabra del Señor si no tenemos fe, si todavía andamos en pecado, si todavía no creemos en Dios y en lo que es capaz de hacer, van a ser difícil que nuestra vida cambie. Entonces que el Señor me los continúe bendiciendo grande y poderosamente. La invitación sigue siendo la misma. Si es posible, yo quisiera que este servidor vaya con unos de mis hermanos y hermanas a tu hogar. Le pediremos permiso a nuestro pastor, a nuestra iglesia, alabado sea el Señor, y esta palabra seguirá siendo llevada a tu casa y continuará siendo explicada, porque es así. Ahí mismo nos los deja claro tanto a nosotros los creyentes. ¿Cómo va a entender la gente si no hay quien les explique? Alabado sea el Señor. Una vez también en otro caso, el Espíritu Santo del Señor le habló a unos de los discípulos que se acercara a alguien que iba leyendo, amén, las Sagradas Escrituras, y al acercarse a él le preguntó si entendía lo que estaba leyendo, gloria al Señor, y le respondió, pero ¿cómo voy a leer? ¿Cómo voy a saber lo que estoy leyendo si no hay quien nos explique? Amén, gloria al Señor, porque esto es dar de gracia lo que de gracia vamos recibiendo, lo que de gracia el Señor nos sigue explicando, nos sigue enseñando a través de su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Espero hacer entonces una próxima reflexión, amén, sobre la misma palabra del Señor más a menudo, porque el Señor para su gloria me ha permitido seguir predicando su palabra varias veces al mes, gloria al Señor. Entonces sí, esperar en todo lo posible, seguir haciendo este tipo de mensajes, seguir haciendo este tipo de iniciativas, amén, gloria al Señor, porque tampoco podemos estar acá haciendo este tipo de cosas, hablando lo primero que nos venga en nuestras mentes. Primeramente tenemos que pedir permiso a los cielos, alabado sea el Señor, para poder así entonces hablar de su santa palabra, amén.
Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente. Estás a tiempo todavía para este tiempo que viene para nuestro país, Venezuela. Entonces puedas creer en el Señor Jesucristo y en realidad seas salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios.